Chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte a petición del pueblo. Inesperado totalmente, me quedé estupefacto. Esta segunda parte a petición porque ha sido, al parecer, un buen episodio y un buen tema que parece que llama muchísimo la atención y está ahí, al debe dentro de todos. No es descabellado pensarlo, está bien. Yo siento que eso es una realidad. Que el desapego es algo que está latente ahí. Y se manifestó, ahí está. Quedó dando vueltas la pelota y todo el mundo se lo jugar. Muchos me escribieron, me dijeron, oye, falta esto, habla de esto, habla de lo otro. Y yo obedezco. Así que contentísimo, contentísimo con la recepción. Así que muchísimas gracias, chicos, de verdad. Gracias. Y no me voy a cansar de repetirlo. En todos los podcasts lo voy a decir, los comentarios exquisitos que se mandan, de verdad. Tienen un nivel de fineza y de exactitud ahí bien. Son muy delicados para decirlo, me tratan súper bien y se los agradezco. No estoy en una posición para todavía tener haters, pero la verdad es que les agradezco los gestos, el cariño, la manera en que me lo dicen, cómo se acercan. Ratita, ayer le dijeron guarén en Chile a a los rabipelados, como se conocen en Venezuela, y en unas partes del Caribe se le dice guarén. Entonces este es el guarencito aquí. La ratita. Eso, segunda parte del desapego. Voy a tratar de empezar lo más rápido posible porque venimos del capítulo que está muy cerquita, que fue ayer. Y hablar y tocar de verdad que hubo un tema, es que esto es muy extenso, esto es muy largo, esto es muy complicado de abarcarlo y tenerlo en 30 minutos. 40. Sé que hoy le dijeron 40, sí, 40. Es mucho, es bastante. Y es muy poco, y es paradójico y es cuántico porque es mucho tiempo, pero es muy poco tiempo. Así que, vamos, hice mi torpedo, mi chuleta, como le dicen en Venezuela. Aquí en Chile le dicen torpedo, de las cositas que me faltan para no, para no dejar por fuera. Son varios temas, pero yo hice un compacto ahí entretenido. Siempre corrijo, siempre estoy mirando. Rec, estamos grabando, estamos perfectos. Hice mi torpedo, mi chuleta, mis anotaciones, lo vamos a llamar así acá, para poder tocar los temas en estos minutos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. No rápido, voy a tratar ven, por eso es que no me gusta esto estructurado, así como... No tengo nada contra las estructuras. Me gustan las estructuras móviles. Pero cuando ya tienes una cuestión guionada, esta cosa empieza a ser como medio mecánica y se pierde esta cosa de sentarnos a tomarnos un café. Que es lo que a mí me gusta realmente. Me gusta tenerlo así, mantenerlo de esa manera. Así que, pero bueno, lo vamos a hacer lo más entretenido posible y lo más diáfano posible. En el tema del desapego, un tema profundo, un tema que pega, que es parte de nosotros, es parte de la vida, un tema que nos duele mucho. Yo hablé, en el podcast anterior, hablé acerca de cómo lo miraba yo, cómo lo miro yo, no quise meterme en lo material, en lo de pareja, tan específicamente, porque es muy amplio, es inevitable de repente pegarle a la gente y a mí no me interesa eso. A mí no me interesa caer en el puntualizar, pero es inevitable y eso yo lo sé. Así que, claro, por eso yo me doy vueltas en mi visión, en mi cosmovisión del tema del desapego, que es muy amplia, que atraviesa mucho más personal para no entrar a lo personal de los demás. Por eso yo trato de ser lo más relativo posible y lo más amplio, de mostrar cómo lo miro yo, para si te calza el guante, perfecto. Y si no, no te puyé con nada. Así que no te hice daño.
y no me interesa. Me interesa que pensemos, que reflexionemos, que tú digas, bueno, este loco con su locura, sí, mira, efectivamente, oye, mira, mirarlo de esa manera no lo había visto, o mira, efectivamente, sí, válido lo que yo pensaba, que es lo que me pasa a mí con mucha gente. Yo veo mucha gente, escucho mucha gente y tiendo a validar mi locura. Y digo, bueno, no estoy tan loco, no soy el único loco en la calle. Así que mi intención con esto es la misma, que hablemos de este tema tan profundo y tan humano, que es parte de nosotros, está en nuestra esencia, que es, es una herramienta maravillosa que nos entrega la vida, el universo, la física, la química, la alquimia. Véanlo del punto que quieran, científico, místico, esotérico, espiritual, como quieran verlo. Es un tema que está ahí, en la piel. Todos lo sentimos y se vio manifestado. Un punto súper importante que me nombraron ayer, que lo encontré súper, me hago así, miro y estoy mirando mi chuletita, mi torpeo, mi anotación. Eh, que no quedó claro, yo lo toqué en algún punto, pero es súper válido que me lo hayan preguntado, el tema yo dije que el desapego es un generador de oportunidades. Porque cuando el desapego se genera con responsabilidad, como lo dije ayer al principio, que es conociéndose y conociendo tus partes y conociendo el entorno. Cuando tú generas el desapego de esa manera, no descartas gente, no andas con la espada samurái cortándole la cabeza a la gente. No, se hace de una manera amable, como yo lo dije ese día, se hace de una manera muchísimo más amable, con conciencia y dejando las oportunidades abiertas. Porque ¿quiénes somos nosotros para estar descartando gente como si nosotros fuéramos los reyes del universo? No, no es así. Entonces en nuestra humanidad, en nuestra humildad, uno ejerce el desapego de una manera consciente. Y el tema que me nombraron ayer, que yo lo encontré súper válido, es el tema de las nuevas oportunidades y de cómo uno reconecta cuando uno se desapega de algo. Pareja, familia, trabajo, amores, todo. Metan todo lo que quieran ahí. Y el desapego bien ejercido genera la oportunidad de tú poder reconectar, porque pongamos el caso, que son los casos más personales, que son donde intervienen muchísimas más emociones. Lo material es un poco más limpio, un poco más, no es tan complejo, pero cuando uno se aleja, cuando uno se desapega de alguien, de un amor, de una persona, de una costumbre, si uno lo hace con conciencia, uno deja el camino limpio, sano, porque tú te vas en paz. Y como yo lo decía en el podcast, cuando tú te da la oportunidad de mirar qué pasó, cómo pasó y cuándo pasó. Y tú decidiste, bueno, mira, ¿sabes qué? Me alejo de esto porque me está haciendo daño, no me siento bien, no es cómodo, o simplemente es algo que no quiero en mi vida. Pero cuando tú lo haces con conciencia, que entiendes todas las variables, tú quedas con el camino en paz. Tú quedas con esa sensación de que fue algo que fue para ti por amor propio, por tu vida, por tu tiempo, por tu emoción, por tu espiritualidad. Y se genera esa oportunidad porque el camino queda llano. Entonces, en el caso de las personas, pareja, familia, queda abierta esa oportunidad maravillosa de volver a conectar, porque todos crecemos, todos evolucionamos, todos somos capaces de hacernos más grandes y aprender. No todo el mundo lo logra, evidentemente, pero mucha gente cuando le pone el empeño, pasa. La gente evoluciona, cambia, y como el vínculo quedó limpio al menos, queda la oportunidad de mirar al otro, a la otra, y poder decir que si vuelve, si se genera una reconexión, el universo es muy juguetón. El universo te pone a prueba y te las va poniendo, te va colocando adelante, te cruza, llamada, conexión, quedan cosas colgando y siempre el universo te reta y te desafía. Y está en uno retomar esa oportunidad, volver a la oportunidad. Porque cuando tú vuelves a dar la oportunidad con conciencia,
Si no funciona, es mucho más sano todavía, porque dices, ¿sabes qué? Reconectamos, retomamos mi amistad, mi amor, mi nexo familiar, queda y no se da, es que me pasaron mil cosas por la cabeza, no se da, te queda esa cuestión de poder decir, vale, avanzó, creció, avancé, crecí y no se dio. Entonces ahora yo puedo decir que no va más. Incluso puede volver a pasar, dependiendo del tiempo que haya pasado y cómo haya evolucionado la gente, cómo haya crecido. Eso yo lo encuentro maravilloso. Familiares que se reencuentran, parejas que se reconectan, amistades que se retoman años después, porque te encuentras con un nuevo. Y si la esencia está cuidada de esa persona, es muy bonito reencontrarse, es muy bonito reconectarse y hacerlo de manera sana en el momento o sana en el proceso, te genera ese regalo universal de poder reconectar y decir, eres tú pero más grande, soy yo más grande. ¿Conectamos de nuevo? Vamos. Perfecto. Esta frase, es de mi amigo Rodrigo, que me encanta cada vez que lo hace. Ha sido una cosa maravillosa que ha quedado en mí. Porque es esa cosa infantil, esa cosa de juguemos, seamos amigos de verdad. Five, five. Clac. Esas son cosas que uno aprende con los amigos y cosas maravillosas cuando uno le pone atención cuando uno quiere de veras y atiende a la persona y te escucho y te miro y te veo. Es bonito porque quedan cosas muy bonitas de los demás en ti. Es maravilloso. Hágalo con sus amigos, hágalo con su familia, con sus parejas. Mírenlos así, obsérvenlos bien, ¿no? Y se darán cuenta que muchas cosas, sin querer, hay cosas de ellos en uno. Y es muy bonito, yo lo encuentro precioso. Esas cosas se pierden cuando uno se desapega de los amigos, de la familia. Todas esas cosas terminan como, quedan como doliendo. Pero cuando uno las entiende y uno crece y uno avanza, después, cuando uno vuelve y reconecta y retoma, está todo más bonito, está todo más sano. Es maravilloso. El desapego genera unas oportunidades increíbles. Y es un tema que yo creo que si te pega, yo creo que es importante tomarlo, mirarlo y ponerle atención. Era lo que yo decía al final del otro podcast, que ponerle la mano encima. Ponerle la mano encima es pensar en aquello, pensar en aquel, pensar en eso. Y tomar el teléfono y mirar y acordarte y entender a la persona. Es fundamental pensar en aquello. Pero no pensar en, es el daño que me hizo, sino la pausa, el autocontrol y empezar a entender qué pasó, por qué pasó, qué había detrás, qué había más allá. A mí me pasa mucho cuando converso con gente que de repente empezamos a debatir y entramos afrontamos un debate de un problema o de algo específico, y yo siempre digo, hay que ir más atrás. Hay que ir más atrás. Uno por lo general, dense cuenta, cuando tengan una discusión con alguien, dense cuenta que están hablando con el problema aquí, el problema que está ahí a la vista. ¿Saben? El problema está latente ahí, pero ese problema tiene una distancia larguísima atrás. Y eso es donde uno tiene que mirar, porque uno empieza a entender a la gente. Uno empieza a entender por qué esta persona habla así, por qué levanta la voz así, por qué piensa lo que piensa, por qué rebate como rebate. Todo eso tiene un porqué atrás. Y cuando uno entiende eso, pasa con la gente. A mí me ha pasado tener inconvenientes con gente y cuando yo empiezo a pensar en su historia, cuando miro su historia, es un paso súper bonito y súper importante porque no lo descarto. Ya entenderlo ya me hace no descartarlo, no pasarle la espada samurái y decapitarlo. Porque hay gente que hace eso y esa gente se va con dolor.
se va con una cosa fea en el cuerpo. Y no es sano, no es sano. Lo bonito es tomar pausa, autocontrol, pensar y empezar a mirar la historia. Con los familiares, pasa con tu padre, con tu madre. Piensa. Yo siempre le digo, cuando tengo amigos que tienen problemas con la familia, a mí también me ha pasado con mis padres, yo empiezo a mirar la historia. ¿Por qué se porta así? Y cuando miras la historia dices, bueno, claro, obvio, sería rarísimo que no fuese así. Esas cosas, todos esos pensamientos hacen que el desapego sea más sano, sea más tranquilo, se entienda, y cuando toca la oportunidad de reconectar, uno queda sano con el volver a darse la mano. Es muy bonito, yo lo encuentro maravilloso, como siempre lo digo en todos los podcasts, que lo encuentro maravilloso o lo encuentro entretenido. Y la otra parte, que lo veo aquí en mis anotaciones, la otra parte es el tema de lo material. El desapego material es un poquito más, es un poco menos complicado, pero también tiene que ver, lo material tiene que ver más con nosotros. Porque cuando es con persona, familiar, pareja, siempre es bidireccional. Va para allá y va para acá, porque soy yo y eres él. Somos dos cosas que están pensando, dos universos que buscan juntarse. En cambio, en lo material no. En lo material soy yo, que tengo que lidiar con aquello. Y ahí soy al 100% responsable yo mismo de mí. Entonces, el desapego material es bonito, es muy literatura, ¿cómo sería la palabra? Es muy de la literatura, es muy del libro, es muy de historia, de grandes batallas donde el héroe se desapega y sale a la aventura solo, dejando atrás la familia, o si no del otro lado, con lo que yo le decía en el podcast anterior, se despojaba de todas sus posesiones y caminaba desnudo, alejado de lo material. Sí, es una manera de verlo. Funciona en algunos momentos, pero no funciona siempre. Como lo conversaba hoy con un amigo, le decía, bueno, está bien, dale. En un par de años conversamos, a ver cómo te fue. O a ver cómo te está yendo. Porque no es fácil. Es complicado porque tienes que lidiar con tu propia vida, con tus propias cosas. Es un tema es que es muy fascinante. Es muy bonito porque es donde uno tiene que entrar, como yo hablaba en aquel podcast, uno tiene que entrar en esa casa que es nuestra cabecita y empezar a limpiar los cuartos, las piezas, las habitaciones, quitar cajita, botar recuerdos. Todo eso, toda esa limpieza mental nos hace desapegarnos de muchas cosas materiales que muchas veces nos distraen. Yo siempre he pensado que lo material es un gran distractor y al mismo tiempo la palabra que voy a decir está súper mal dicha, pero es una ayuda. Iba a decir un ayudador. Es una gran ayuda. Lo material siempre es depende de qué carga le pone uno a esa cosa material. Le preguntaban a Facundo Cabral, que también es uno de mis grandes maestros, que yo me encanta leerlo, me encanta escucharlo. A Facundo Cabral, que fue durante muchos años muy señalador con el dedo, y el rico y el pobre. Y en algún momento el tipo empezó a iluminarse, empezó a leer, empezó a aprender, se desdijo y se dio cuenta que para aprender había que cambiar de mentalidad, y él lo hizo. Y en algún momento le preguntaron, ¿qué problema tiene usted? ¿Usted tiene algún problema con el dinero? El tipo le dice, no, ya no tengo ningún tipo de problema con el dinero. El dinero sirve para llevar a mi esposa a ir a Firenze, pasear en un convertible, para ir a Monte Carlo, para ir a los Tetons en Utah, a caminar por los bosques americanos, a ir a Venecia, a navegar por los canales. Para eso sirve el dinero. Una cena exquisita con mi mujer, decía él. Para eso sirve el dinero. El problema no es el dinero, el problema es lo que tú haces con él. Y bueno, evidentemente en lo material, esta cosa que de repente se nos incrustan en la cabeza, nos hace mal vivir. Esa sería una manera como yo lo veo. Y sirve al mismo tiempo para
vivir muy bien y cubrir tus necesidades y, y Facundo le dice en una parte de la entrevista, le dice, tú y yo podemos hablar de metafísica porque nosotros almorzamos y cenamos. Por eso hablamos horas de la metafísica y hablamos de, ¿cómo se llama? Hablamos de Buda y hablamos de Jesucristo por horas porque almorzamos y tomamos vino. Es un tema que fluye con uno. Nosotros somos el filtro de lo material. Nosotros somos lo que le ponemos el peso emocional, espiritual a todas las cosas que tenemos o queremos tener. Y yo puedo dar fe que con los años, mi abuelo me lo dijo un buen día, me dijo, con los años, ahora que estás cerca de los 50, me dijo, antes de morir, me dijo, vas a empezar a comer menos y vas a querer menos cosas. Vas a empezar a disfrutar de lo básico. Y efectivamente pasaba. Para mí era conmovedor sentarme en la mesa con mi abuelo y verlo disfrutar como nadie. Un pedazo de queso y 3 uvas. 3. Un pedazo de queso. 3 uvitas. Ya en los últimos tiempos no podía tomar porque el vino no le hacía muy bien. Pero era fascinante. Fascinante. Yo lo miraba y decía, sí, no estoy loco. Eso que yo pienso, él me lo validó, él me lo dijo y yo lo vi ahí. Qué bonito es poder vivir con poco. Pero qué bonito es poder tener de todo también. Bien balanceado, bien, bien recibido, o sea, bien ganado. Facundo también decía que el que lleva plata robada lleva comida envenenada a su mesa. Eso yo lo extrapolo a todo. Una vez estuve con un gran amigo que tenía un negocio maravilloso y él en algún su momento él me dijo, Cristian, si de algo yo me he cuidado en la vida es de no meterle la mano en el bolsillo de la gente, no ser usurero, porque no soy capaz de gastarme esa plata. Y a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo soy incapaz con mis clientes de meterle la mano en el bolsillo. Y he visto cómo pasan cosas horribles, terribles, en la calle. Yo lo veo y digo, yo sería incapaz de, con ese dinero, llevar algo a la mesa con mi familia. De eso va. Nosotros somos el filtro de lo material. Y el desapego a eso somos nosotros. Nosotros somos todo lo capaz de poder tamizar todo aquello que deseamos, tenemos, sin ambición, quitándole la ambición, esa ambición que de repente yo me he visto ahí, de repente ambicioso de lo material. Quiero esa bicicleta, esa es la bicicleta que yo quiero. ¿Y la mía? ¿Y la que tengo? ¿Qué pasa con ella? Es buenísima, es maravillosa. Quiero la bicicleta de $10,000. ¿Para qué? Eso es un pensamiento mío. Por supuesto, hay gente que desea y quiere y tiene la plata para comprarse lo que quiera. Su experiencia. Yo trato de mirarlo de esa manera. De que ello no me domine, sino yo tener el dominio de todo esto. Es un tema, como les digo, fascinante. Y esta segunda parte yo creo que ha estado muchísimo más filosófica y mucho más seria. Pero de eso se trata. De eso se trata. Veo mi pizarrita, mis anotaciones. Claro. Esa es una herramienta que un gran amigo, me la nombró ayer. Y efectivamente, porque él hizo una reflexión que yo la encontré fascinante. ¿Y qué tiene que ver con todo lo que hemos hablado? ¿Qué es el juicio? El juicio de los demás y el juicio a uno mismo. El juicio es un determinante para el desapego. Porque tiene que ver con aquello que hablamos al principio, que era el tema de cómo uno
cómo uno ve al otro y cómo uno maneja lo que pasa con él y lo que pasa con uno. Y entonces el juicio, uno tiene que afinar mucho para en la vida, sobre todo con uno. Yo creo que el 90% con uno. El juicio que tiene de uno. Y para uno tener un juicio sobre uno y entender tus partes y el entorno, hay que conocerse, hay que aprender. Y esto tiene que ver con aquello esto está sonando, y tiene que ver con eso que yo les decía de la gente, de cómo caminamos, de cómo miramos al otro y de cómo ejercemos esos juicios. Y con uno también, con uno mismo. El autoconocerse es fundamental para poder dejar un vínculo, una relación con algo, una relación con la vida sana. Afinar el juicio. Esa es la palabra que mi amigo me decía, que yo lo encontré perfecto. Hay que afinar el juicio. No ser tan... porque antes de hacer ese... antes de tú señalar, es muy bueno señalarse uno y entenderse. Y cuando uno se entiende, uno ve sus carencias y aprende a mirarlas en el otro. Esa es la invitación siempre. Y esa es la invitación que yo hago todo el tiempo. Cada vez que yo converso con alguien, este latero, yo siempre le digo, cuando tú juicias para allá, hay que enjuiciar para acá primero. Porque si tú no entiendes, cuando tú te das cuenta de todas tus miserias, si eres empático, vas a decir, mira, y si lo que me pasa a mí le pasa a él también. Y ahí el desapego cambia el tono, porque no linchamos a la gente ni la pateamos fuera de la vida, sino que sencillamente, como les decía, lo dejas que camine por su carril y que vivió su experiencia, y uno va tranquilo por tu propio carril, con tu propia voz, con tus propios pensamientos, con tu propia crítica hacia ti. Porque mientras más tú tienes ese juicio tuyo hacia ti, es más fino y te entiendes, lo que diga el resto no va a importar. Por eso es fácil es fácil desvincularse sanamente de los demás o de aquello. Cuando digo aquello me refiero a lo material y de la gente también. Simplemente uno toma su camino porque uno está consciente de lo que uno piensa, de lo que siente, de cómo ve la vida, de los actos que ha cometido, de cuándo he sabido pedir perdón, de donde he sabido alejarme sin más para que la otra persona, para no molestar. Eso es parte de afinar todo eso, para dejar que la gente surfee su propia ola y uno esté en la de ella. Y cuando llegue la crítica, pero es que tú. Sí, bueno, eso es una idea que tú tienes de mí parcial. Porque yo me conozco, yo sé cómo soy y la verdad es que no es tan así. Y la única manera de que esto se sane y que lo podemos es debatiéndolo de manera consciente. Todo este universo genera el desapego, es una herramienta fundamental. Es que yo no me canso de decirlo, no me canso. No me canso porque, como yo le decía, la gente tiene tiene una visión muy, muy parcial de lo que es el desapego y como muy comercial, muy cliché del libro. Es lo mismo con la soledad. Hoy lo hablaba con un gran amigo. Le decía, la gente tiene esa idea de la soledad, esa soledad así en el frío, en el cuarto oscuro. Sí, a veces es así. A veces se siente así. Pero cuando tú levantas la mirada, te das cuenta de que no es tan así. Es uno mismo que tiene un juicio pobre de tu propia vida y de las acciones que has tomado. Es un tema increíble, muy humano, que es complicado de abordar, porque yo aquí hablo y voy hilvanando y voy tejiendo este chaleco del desapego. Y me meto por lados y me meto en lugares donde yo no quiero pegarle a nadie, porque no es la idea. Mi idea es que tú entiendas mi visión, y si te hace y te resuena, contentísimo. Así que sanado segundo episodio, a petición, espero haber
es haberme explicado un poco más de lo que yo pienso acerca de esto. Y siempre, por favor, quédense con eso. Esta es mi visión y yo no se la quiero impostar a nadie. Si algo resuena en ti, maravilloso. Discutámoslo. Escríbame ahí por Instagram, por el YouTube, por TikTok, que yo trato de responder lo más rápido posible y mucha gente me ha escrito por interno y lo entiendo, porque son temas que son difíciles de exponer, porque uno se expone mucho. Yo aquí me estoy empelotando con ustedes. Eh, empelotando emocional y espiritualmente. Y lo hago feliz. Expreso mis sentimientos, expreso mis cosas, lo que yo pienso, porque ojalá siempre mi gusto es entretenerlo y que en esa entretención alguien se lleve algo bonito y podamos conversar y podemos discutirlo. Y este tecito y este café que se están tomando ahora mientras escuchan a este loco por segunda vez en la semana, yo les dije que iba a haber spam. Les sea entretenido y me conozcan un poco más. Eso. Chicos, lo dejo hasta acá. 32 minutos, igual no me salvo. Si escucharon algún en el camino, es que a veces las cosas crujen un poco y bueno. Pero como esto es one shot, one take, como dicen los raperos, los MC, esto es one take, así que súper orgánico y queda así. Ahí sí, feliz. Chicos, que estén muy bien. Besos, abrazos. Gracias por el feedback, gracias por sus comentarios, gracias por todo. Me hacen una persona muy feliz.